Porque escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hablemos de la Palabra de Dios. Queremos saludar a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros oyentes, a nuestros seguidores, porque sabemos que hay muchas personas que ya han escuchado el programa y es de mucha alegría. Para ello vamos a saludar a mi hermano Pedro Bobadilla. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Carlos. Muchas bendiciones, gracias a Dios. Bien y muy contento como cada episodio y presto a poder entregar esta semilla para que caiga en diferentes tierras y pueda germinar. Así que presto a conversar de las cosas de nuestro Dios. Amén. Te invito, Pedro, a que escuchemos la lectura del día de hoy para que ya comencemos a analizar siempre, obviamente, lo que es la palabra de nuestro Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Timoteo 3:1-2. Ahí estaba la palabra del Señor. Pedro, la lectura que acabamos de escuchar pareciera algo así como un noticiero que vemos a día, ¿no? Que habla sin duda alguna de los postreros días, pero por Dios que esto se está cumpliendo, ¿no, Pedro? Así es. Mira, exacto, Carlos, lo que tú dices, ya que esta carta a Timoteo nos relata cuando dice en los postreros días. Esto se refiere a las características de los hombres en los tiempos finales. Hace una lista, ¿cierto? Como acabamos de ver, hay una lista que nos alerta que los hombres no serán piadosos, no serán sensibles, no estarán preocupados del prójimo, ni menos de Dios, solo centrados en sí mismos. Esa es la característica de esta carta, de este episodio que se acaba de leer. Claro, porque el apóstol Pablo nos habla en esta lectura que acabamos de escuchar, obviamente, de una radiografía del carácter de los hombres, sin duda alguna. Pero, Pedro, ¿cuál de estos conceptos vamos a desglosar? Bueno, en total hay 19 características que dominarán a la sociedad antes de que Cristo regrese, y están mencionadas en esta carta. Uh-huh. Y no tan solo se refiere a los no convertidos, debemos aclarar, sino también yo incluyo a los cristianos, al decir que tendrán apariencia de piedad, de modo que afirman que aman a Dios, pero su vida, por supuesto, demuestran lo contrario. Los deleites del mundo los llama, así que en definitiva no limitaremos esto, lo vamos a limitar, mejor dicho, a las dos primeras características, ya que esto nos entrega bastante información valiosa y que va a ser útil para que podamos analizar, como en nuestro programa, hablando de la palabra de Dios en los postreros días. Estamos en el programa 10, hablando de los postreros días, vendrán tiempos de avaricia y apatía. Y por eso nos vamos a centrar solamente en los dos primeros conceptos. Entonces, partamos con los amadores de sí mismos, ¿te parece? ¿Cómo nacen los amadores de sí mismos, Pedro? Muy bien. Bueno, aquí cuando Dios, debemos aclarar, cuando Dios no es el centro de nuestra vida, o simplemente destronamos a Dios de su posición, y por ende y Jesús no es el Señor de nuestra vida, automáticamente aparece el famoso yo, ese ego, y pasa a ser nuestro primer amor. Entonces hay un refrán que dice yo primero, yo segundo, yo tercero, en el mundo, ¿cierto? Esto es muy común en el mundo secular. Entonces aquí es muy fácil identificarlo, pero yo diría que en el cristianismo, en vez de diferenciarse del mundo,
Algunos han llegado incluso a parecerse tanto al mundo que no se puede notar la diferencia si son o no son cristianos, o quién es realmente hijo de Dios. Está convirtiéndose ya en una apatía, en donde hay desinterés por las almas perdidas, no hay entusiasmo no hay ni mucho menos motivación para alcanzar a otros. Incluso yo conozco cristianos que dicen los creyentes son porfiados, son tercos, no quieren aceptar la verdad. Ya yo me cansé que otros tengan más condiciones que yo y que puedan ocuparse de esto. O sea, en definitiva, traspasan el problema a otros. Esto simplemente es lo que se llama apatía, o amarse a sí mismo, o estando yo bien con Dios, lo demás no me importa. Entonces ahí parte el concepto, es desplazar a Dios y ponerme yo en primero, en segundo, en tercer lugar, los amadores de sí mismos. Claro, o sea, ahí vemos una relación entre los amadores de sí mismo y la apatía. Si miramos a los cristianos que tienen a Cristo y saben que son salvos, está bien, pero, a ver, si son egoístas y no comparten las buenas nuevas de salvación, sabiendo que nos queda poco tiempo y caen en este juego, nosotros, incluso la palabra, Jesús lo dijo, cuidado en los últimos tiempos también para los mismos cristianos, ¿no? Tú bien hablabas al comienzo del programa que no dejas afuera a los hijos de Dios. Exacto, porque mira, yo leí en cierta ocasión un libro en donde el autor señalaba que existe una tendencia ahora que promueven que serán, todos estos indicios serán ante la tribulación. Por ende, todo lo que menciona la Biblia sucederá en ese periodo. O sea, y por ende no le interesa lo que va a pasar. O sea, me explico mejor. Muchos dicen que esto, cuando comience a emerger, nosotros ya no vamos a estar acá, va a venir el arrebatamiento. Entonces nosotros no lo vamos a sufrir. Ya como no vamos a estar acá, ¿de qué sirve estudiar la palabra, saber lo que va a suceder en ese periodo, en circunstancias que en esa línea en donde la apatía es donde resalta con mayor fuerza? O sea, debemos preocuparnos con mayor entereza de este evento. Mira, aún hay una persona que se le preguntó ¿cuál es la diferencia entre ignorancia y apatía? Y respondió, no, mira qué interesante, no sé y no me importa. Esto es lo que muchos sienten en cuanto al arrebatamiento, ni saben ni le importa. Entonces, en circunstancias que la palabra de Dios, ¿cierto?, nos dice que debemos estar atentos a esta inmensidad de señales que hay del Señor Jesucristo, de su regreso y sobre todo del fin de los tiempos, partiendo por Mateo capítulo 24, 25, el libro del Apocalipsis, el profeta Daniel, por nombrar algunos. Entonces, en definitiva, nuestra misión hasta el día que el Señor venga es predicar el Evangelio, que las personas sean rescatadas de las tinieblas. Por eso, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:12, porque vendrán y ya estamos entrando a estos tiempos peligrosos. Y sin duda alguna que además que la Biblia es clara en el sentido de que a muchos, al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Y el que poco tiene también poco va a recibir. Es decir, si alguien recibió la palabra de Dios pero no quiso tomarla, no es problema nuestro, no es resorte nuestro, nosotros cumplimos con predicar la palabra, ¿no? Y es por eso que no tenemos que cansarnos de predicar, sobre todo en el último tiempo final, que ya está muy cerca. Sabemos que estamos a puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hemos hablado en los anteriores programas, Pedro. Hay muchas profecías que ya se han cumplido. Pedro, ¿qué podemos decir respecto al segundo concepto de la lista, por ejemplo, lo que es la avaricia? Ya, resumiendo el anterior, respecto a amadores de sí mismos, son aquellos que se centran en ellos, ¿cierto? Y dejan a Dios de lado, y su prioridad son simplemente su vida, su familia, y lo demás no le interesa. En el caso del segundo concepto de la avaricia, yo partiría definiendo lo que se señala de avaricia, y lo tengo acá escrito, es como el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlo para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y las comodidades personales. Esa es la avaricia. En definitiva, es acumular,
tener, yo a lo mejor necesito esto para vivir, pero quiero mucho más para tener esa supervivencia, para pensar en el futuro. Entonces, para poder enriquecerse y comprar más, debemos por ende generar dinero, lógico. Entonces, aclaremos que el dinero en sí, primero, claro, no es malo, No, ¿cierto? claro. Ni es pecado, pero porque es necesario para sobrevivir. El problema lo escribe muy bien la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está el problema, que es el amor del dinero. Entonces la avaricia, yo necesito dinero, y cuando el dinero empiezo a crecer, y al final ya mi foco de atención se va. Mira, en el Sermón del Monte, Jesús lo resumió de la siguiente manera. Esto está en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Tristemente, ¿cierto? Hemos podido ver esto, Carlos, en los últimos años, cómo ha crecido al interior de la iglesia, inclusive estos temas con el concepto de prosperidad. Mientras más tú das, Dios más te bendice. Y eso, dejemos claro que Dios no se puede chantajear, o sea, yo te doy y tú me das. Eso es una falsa doctrina que ha proliferado en muchas iglesias. Yo hago buenas obras y me bendice. Doy dinero a la obra o al pastor y Dios me va a dar el doble. Son falsas doctrinas que son rápidamente aceptadas en la iglesia, ¿cierto? Toda vez que el mundo ha impuesto esta, comilla, tendencia, que el tener riqueza, soy bien reconocido en la sociedad, soy más feliz, y eso no es realmente la prioridad en este mundo. Ese es un falso concepto. Claro, y es las prédicas que hoy por hoy uno escucha en muchas iglesias, Pedro. Es una autocrítica que uno hace a nosotros mismos, los cristianos, que hablan de, si bien Dios a uno lo protege, pero no porque uno da una ofrenda, no porque da un diezmo, Dios va a darte, no sé, una casa, un auto 0 kilómetros. La verdad que son otras las riquezas, y Jesús muchas veces lo dijo, son las riquezas que se atesoran en el cielo y no las que están acá en este mundo. Exacto. Que este mundo que va a desaparecer en algún momento y que algún ladrón le va a robar, a lo mejor se van a destruir en algún momento, pero lo eterno, lo que está arriba en el cielo, eso hay que atesorar. Alguien dijo por ahí, es mucho más fácil, Pedro, amar a las cosas que a las personas. Los objetos están ahí, lo puedes comprar sin problema, lo puedes tomar, no te daña tus sentimientos, no te traiciona. Creo que es el concepto de gran parte de esta sociedad, ¿no? Sí, muy bien sintetizado en eso. Exacto, así es. Es más fácil que amar estas cosas que a las personas. Bueno, y por favor, dejemos claro que no malinterprete, porque ya el dinero, estamos claros que es necesario para vivir. Claro. El problema es el amor al dinero, Claro. ¿cierto? Ya que el dinero trae por defecto, trae comprar bienes, y si tengo mucho dinero, compro más bienes, y sin darme cuenta, las personas van colocando su corazón en lo material. Mira, hay un caso en la Biblia que a mí nos deja este tema muy claro respecto al amor, el dinero, a la avaricia, que está en Marcos, y lo leo en Marcos 10, 17 al 22, el caso del joven rico. Que hay un joven rico, en los relatos, ¿cierto?, que va a salir al camino y vino corriendo donde se hincó de rodillas delante de Jesús y le preguntó, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo un Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraude, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, este joven, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí queda clarísimo. Sí. Entonces, claro, él hacía todo para estar cerca de Dios, no matar, no hurtar, está apoyado en la ley de aquel entonces. Era un religioso, pero en definitiva su corazón no estaba en seguir a Jesús, estaba en sus posesiones. Entonces Jesús lo puso a prueba
y Jesús con toda su misericordia le dice, Jesús mirándole le amó, porque claro, él tenía intenciones, pero su corazón estaba en su riqueza, porque tenía muchas posesiones. Y con eso lo deja claro la palabra, que el problema es el amor al dinero. Y ahora las personas se obsesionan de tal manera que después es prioridad. Ahí está el punto. Claro, y fíjate que en todos lados, las redes sociales o la televisión, inclusive la radio, todo es dinero. Hoy por hoy se ve, hay algunos cantantes, por ejemplo, con cadenas de oro, anillos de oro, vehículos de alta gama, tirando billetes al cielo, es decir, digamos, fomentando a esta nueva sociedad de la juventud, que el dinero es parte de la felicidad, y créanme de verdad que no es así. Pedro, al tener nuestro foco puesto en las riquezas, nuestra forma de mirar la vida cambia, ¿no? El norte es otro. Hay una especie de fábula que dice que el dinero emite un canto de sirena, que si lo escuchamos de seguro nos destruye. El amor al dinero lleva a la perdición, sin duda alguna, ¿no, Pedro? Hay gente que mata, inclusive mata por dinero, Pedro, ¿no? Sí, porque ese refrán es muy cierto, ¿cierto? Es como un sonido de sirena, ¿cierto? Que la gente se va cayendo, como ocurre en esta fábula, y se va sobre la sirena, sin darse cuenta, se va metiendo abajo del mar y finalmente se ahogó. Esto es exactamente lo mismo. Este dinero es como un canto que lo lleva a perderse. Y definitiva es eso. Por eso, en estos temas que tocamos hay una relación fuerte que lo explica el apóstol Pablo, le explica a Timoteo. Los que se aman a sí mismos, como partimos diciendo, serán también amantes del dinero. Y por ende será esto, mira, tan evidente que es una señal en los postreros días. O sea, imagínate que Dios lo dejó escrito, que es una señal. Hoy puedo decir con propiedad, Carlos, que nuestra sociedad está dominada por el deseo excesivo de la riqueza, ¿cierto? El mundo juzga incluso el éxito de las personas de acuerdo a lo que tiene. ¿Te has dado cuenta? Sí. La frase, le ha ido muy bien porque tiene muchas posesiones. Viaja al extranjero constantemente, exitoso. Tiene un buen pasar, gana mucho dinero. Eso es lo que el mundo determina como exitoso. Incluso, mira, en el año 2010 se calcula más o menos que había en el mundo cerca de, escucha bien, 30 millones de personas que se consideraban millonarias, 30 millones. Porque su riqueza, de acuerdo a un estudio, era más de 1.000 millones. Pero el 2020, 10 años después, esto aumentó a 59 millones de personas millonarias. Esa cifra casi se duplicó. Entonces, eso nos dice cómo la gente busca el afán de enriquecerse, de hacerse millonario, pensando que ahí está la solución. Pero me gustaría también que miremos, por ejemplo, la tabla de suicidio a nivel mundial, que cada vez va en aumento. Mira, yo tuve una del año de 1990 que registraba en el centro de una universidad, que en 1990 existían aproximadamente en estudio 1.500 promedio de suicidio, y hoy en día la estadística está hasta 1.019. Esto aumentó a más de 6.000 en la tasa por cada 100.000 habitantes. El número de suicidios ha aumentado exponencialmente. También quiero señalar por qué, porque hay un problema de psicológico. Uh-huh. También tenemos que considerar que hay enfermedades mentales en el mundo, que estima la Organización Mundial de la Salud, que el 48% de la población mundial sufre alguna enfermedad mental, siendo su primera enfermedad la depresión, y en segundo lugar la ansiedad. Y esta se incrementó de 2013 a 2019 en un 22%. O sea, hay más millonarios, hay más suicidios, hay 48% de la población con depresión y con ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos detrás del dinero. Claro. Y cuando esta sociedad te muestra que lo que tú decías, utilizaste una palabra, es exitoso porque tiene propiedades, porque tiene dinero, porque viaja, es decir, si tú no haces eso, no eres exitoso. Bueno, ahí está lamentablemente cómo se perfila una persona con éxito. Y son las cosas que se contradice con la humildad que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores.
En los tiempos postreros pensaban que llegar quizás en una carroza, con muchos quizás soldados, un ejército, y llegó totalmente distinto, y es por eso que es un poco contradictorio este tema de que Jesús se presentó siempre con humildad, y no solamente con un corazón humilde, sino también Él siendo humilde. Pedro, mira, encontré que acá estaba leyendo y que el amor al dinero se diagnostica como una patología llamada crematomanía, o deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas. Y como todas las demás manías, es difícil tratar. Las personas que sufren esta patología responden a un perfil muy marcado, que es por el interés personal y las ansias de reconocimiento social y profesional. Eso es lo que hoy en día se enmarca mucho, sobre todo en la juventud, pero hay que hacer el llamado también que hay mucha gente adulta que también está cayendo en este juego. Sí, el apóstol lo dijo como leímos al principio en Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, que mientras algunos codician, se han apartado de la fe y se han traspasado con muchos dolores. Ahí está clarísimo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. También me gustaría leer, Carlos, que lo que tú acabas de mencionar en Proverbios 30, del 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, es potente, claro. Proverbio 30. También tenemos otra lectura que me gusta en Filipenses 4, 11, 13, que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es un punto importante, que la felicidad no viene por el dinero, la felicidad viene por la paz y el gozo interior que da Dios. Yo puedo estar comiendo un pan con mantequilla, a lo mejor ni pan, pero no puedo estar comiendo una cena de primer nivel, pero estoy en paz con Dios. Amén. Porque si pensamos que si gran parte de la sociedad es pobre y el dinero hace la felicidad, o sea, todos esos son infelices, claro. No, porque la felicidad no va a una relación dinero-felicidad. La felicidad, porque el Señor mismo dijo, está cuando uno es feliz, cuando tiene paz y gozo. 2 conceptos importantes. Y eso no necesito, el dinero no está ahí, lo da Dios. Incluso Jesús dijo: yo no doy la paz que da el mundo. Eso es otra. Esa es la gran diferencia. Y fíjate que lo último que hablabas, el hecho de que la plata no hace la felicidad, el dinero no hace la felicidad. Hemos visto, por ejemplo, videos de niños de África que alaban al Señor, no tienen un teclado, no tienen una batería, no tienen una Biblia, pero ellos alzan sus manos y son felices, no teniendo nada, inclusive muchas veces no tienen ni siquiera calzado. Versus gente que tiene bien vestir, que tiene su comida, pero no tiene nada, tan vacío por dentro, su corazón está triste, y el dinero nunca va a llenar esa parte que falta. ¿Y qué falta? Dios en sus corazones. La palabra de Dios nos advierte, Pedro, como se leyó al inicio del programa, que en los postreros tiempos el materialismo y la avaricia sería un indicador de la sociedad. Y no es que, y acá es que se entienda bien, Pedro, no es que proclamemos el ser pobre o el no forzarse por tener algo. La Biblia nos habla de millonarios creyentes en Dios, como el caso de Abraham, Salomón, Job, Ezequías, José de Arimatea, muchos reyes. Pero esto, lo que estamos planteando hoy, es buscar el equilibrio, el término medio, de siempre, primero que todo, ser agradecido por las cosas que el Señor nos da, y no buscar la avaricia más y más y más, dejando de lado al Señor, ¿o no? Muy bien lo que tú acabas de decir. No, estas que estamos hablando son señales de los postreros tiempos. La avaricia, el materialismo, el amor a sí mismo va a proliferar, y no quiere decir que los cristianos vamos a ser pobres, sino buscar ese justo equilibrio. Y nosotros debemos buscar primeramente a Dios, como dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y acá es clarísimo. Y todas estas cosas serán añadidas. Otras cosas que el Señor sabe nuestra necesidad, la va a suplir.
¿cierto? Que no sea nuestra prioridad el dinero, que no sea una obsesión para nosotros, sino busquemos a Dios y lo demás téngalo por seguro que Dios lo va a bendecir. Yo conozco muchos empresarios cristianos, empresarios que ponen textos bíblicos a la entrada de su negocio, empresarios que oran antes de iniciar su semana, en fin, porque Dios sabe que Él mira los corazones. El punto está que no debemos mirar aquello que el mundo ofrece, porque Mateo 19 nos dice claramente, mira, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. 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 Qué hermosa, qué poderosa y hermosa palabra, ¿no? Porque Amén. todo lo que hemos hablado en este programa está ahí. Creo que lo importante es primero ser agradecido porque Dios nos permite tener un plato de comida en nuestra mesa, ¿no? Quizás no es la mejor comida que uno pueda pedir en un restaurante más caro de Chile o en el extranjero, pero es lo que el Señor nos da con su justa medida y hay que ser agradecido de aquello. Y la verdad que uno siempre no tiene que perder el objetivo que es Dios. Dios es quien provee a cada uno de nosotros. Yo soy convencido, Pedro, que todas las cosas que uno tiene en la vida es gracias a Dios. No, las cosas no son mías. Mi casa, mi auto, mi familia, mis hijos, todo es gracias a Dios. No hay para los cristianos, no debería al menos, y por eso llamamos a la reflexión, a la que usted que nos está escuchando, a los hermanos, usted que es oyente, a que busque primero a Dios y el resto vendrá posteriormente, ¿no? Será añadido, amén, como dice la palabra. Bueno, Pedro, así hemos llegado al final ya del programa, en donde pudimos concluir que el amor a sí mismo y la avaricia serán una constante en la población en los tiempos finales. Estos dos conceptos serán una señal del fin de los tiempos. Y segundo, podemos decir que es una lista enorme del carácter de los hombres de los postreros tiempos. Segundo de Timoteo 13, 1 hasta el 5, dice que solo hemos detallado 2 de aquellos, pero hay sin duda alguna una infinidad de cosas y como lo dije al comienzo del programa del día de hoy, Pedro, es como ver un noticiero. Nosotros vemos que la gente anda en busca del dinero. Bueno, el próximo tema, y dejamos invitado al tiro a nuestros auditores, es la inmoralidad en su punto máximo como señal antes de la venida del Señor Jesucristo. Pedro, por favor, pongámonos en manos de nuestro Señor Jesucristo para agradecer el programa del día de hoy. Muy bien, Carlos. Bueno, y antes de terminar, me gustaría mencionar que yo tuve hace poquito un dibujo que me llegó por celular, donde había un señor gordito arriba de un cerro, así un tremendo cerro, y ese cerro eran puras monedas de oro, gigantes, así. Y estaba arriba así, como acostado, cuidando que no se le cayera la moneda. Entonces imagínate un cerrito de unos 3 metros, bien grueso, de puras monedas de oro, y en un rinconcito un niñito ahí, medio delgadito, levantando la mano si le podía dar una moneda para comer. Y entonces este señor ahí, mostrando, no, cuidado, le decía, aléjate, no saquen la moneda. Y esa es la avaricia. Decía, tanto, o sea, quiero tanto, pero que no sé qué hacer con tanto dinero. Claro. Entonces ahí uno se da cuenta que ese dibujito refleja muy bien el carácter de los hombres en estos postreros tiempos, al final de los tiempos. Una avaricia que ha cambiado, ¿cierto?, en nuestro norte de mirar a Dios. Gracias a Dios que este mundo se va a acabar, gracias a Dios que esto va a llegar a su término final, gracias a Dios que nosotros hoy en día tenemos la gracia de Dios ahí todavía vigente para poder recibirle, para poder centrarse en Él. Así que estos mensajes que damos son simplemente para usted, para que recuerde que este mundo es pasajero, pero tenemos una vida eterna allá con Cristo Jesús. Así que ese es nuestro norte. Gracias, Carlos. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, quiero orar en esta hora para darte gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Te ruego que caiga en buena tierra, bendiga, Señor, abra el entendimiento de estas personas que han podido escuchar, saque esa venda que ha puesto el enemigo, esos tapones en el oído, y ese corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne. Tu palabra dice,
Cuando uno recibe a Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron Así y es. todas serán hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y solamente ayúdanos a mirarte a ti, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Qué hermosa oración, qué lindo el programa del día de hoy. Así que le dejamos extendida la invitación para que los busque ahí por las plataformas virtuales, para que siga sabiendo de los últimos tiempos, cuáles son las profecías que se han cumplido y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pedro, agradecerte también por compartir hoy el programa junto a todos nuestros oyentes. Amén. Amén, Carlito. Será hasta nuestra próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Gracias. Amén. Hasta Bendecidos. pronto. Chao, chao. Chao, chao. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.